Cordial saludo. En este video vamos a mostrar cómo realizar las consultas para que podamos empezar a realizar esta actividad de autoevaluación en la que necesitamos realizar estas consultas con el WER, con los operadores relacionales y lógica, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros estamos con una base de datos que ya hemos utilizado. Es la base de datos de préstamo. Vamos a ejecutar estas instrucciones donde me van a permitir pues crear esa base de datos que ya hemos visto cómo se crea en los dos anteriores videos. Vamos a ejecutarlo. Recordemos que siempre estamos usando el use master para poder crear allí la base de datos. Aquí estamos borrando la base de datos si existe y aquí estamos en el proceso de creación de base de datos. Hay algo adicional con respecto a los otros videos y aquí es que estamos preguntando si cada objeto existe. Si existe, entonces borrarlo y volverlo a crear. Eso con el fin de que si nosotros ya tenemos la base de datos creada y queremos es volver a crear las tablas, entonces volverlo a hacer, poderlo hacer, ¿cierto? Ya con esto, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la base de datos master, vamos aquí a hacer el refresh, vamos a mirar si ya nos aparece aquí la base de datos de préstamo y a esta base de datos vamos a decirle, vamos a crear, perdón, vamos a crearle el diagrama. Vamos a decirle acá que tenemos esa base de datos. Vamos a decirle que tenemos estas tablas porque las tablas las acabamos de crear. Y este es el modelo relacional que tenemos en este momento. Bueno, ¿cuáles son las consultas que debemos hacer? La idea es que ustedes en el documento coloquen un enunciado. Por ejemplo, necesitamos hacer consultas con el WER. Entonces aquí hacer un enunciado, obtener las fechas de los préstamos del usuario con ID 1, ¿cierto? No solamente las fechas de los préstamos, sino los nombres del usuario también. Entonces aquí vamos a mirar cómo hacer esa parte. Todo lo que está en verde es porque son comentarios. Entonces yo voy a colocar acá esto para poder hacer la instrucción. ¿Cierto? Este sería, por ejemplo, otro comentario. Vamos a colocarle aquí las guión, que también me indica que eso también es otro comentario. Entonces yo le voy a decir aquí, select la tabla de usuario. Voy a decirle, vamos a mirar acá cómo está. Aquí nos dice que obtener las fechas de los préstamos del usuario con ID 1. Vamos a mirar entonces primero cómo obtener los datos del usuario. Vamos a decirle select asterisco from usuario. Asterisco nos permite mostrar todos los campos de esa tabla usuario. Por ejemplo, aquí me está mostrando el usuario, el carnet del nombre, el apellido, donde el ID del usuario sea igual a 1. Entonces aquí me va a mostrar solamente el usuario que cumpla con esa condición, es decir, donde el ID de usuario sea igual a 1. Entonces, esta es una instrucción where. Ahora, yo puedo, aquí me están diciendo obtener las fechas de los préstamos de ese usuario. Entonces, aquí observamos que necesitamos entonces tener la información. Aquí ya tenemos del usuario, pero también de préstamo. Pero para eso yo tengo que enlazar usuario con préstamo, ¿cierto? ¿A través de qué? A través de su clave foránea. O sea, este ID usuario lo tengo que relacionar con el código de usuario que tengo aquí en préstamo, porque así fue como yo creé la tabla de préstamo. Si nosotros nos fijamos aquí en la tabla préstamo, vamos a mirarla acá. Entonces tenemos el ID préstamo, el código del usuario, la fecha de usuario y ese código de usuario lo hemos definido como clave foránea. Este es el que nos va a permitir relacionarnos con la tabla usuario. Entonces esta es la clave foránea y yo me voy a relacionar con la tabla usuario a través del ID usuario. Entonces asimismo, para hacer la consulta tiene que ser también enlazando
el préstamo con el usuario a través de la clave foránea de préstamo. Miren que aquí estamos diciendo que es una clave foránea con la clave principal de la otra tabla, que es el ID usuario. Siempre para hacer ese tipo de consulta siempre es clave foránea de una tabla con la clave primaria de la otra, dependiendo cómo fue creada la tabla. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Yo voy a decir acá, perdón, estoy aquí en el equivocado. Voy a crear la consulta así de esta manera, ¿cierto? Entonces, yo aquí ya lo que hice fue que aquí mostré todos los datos del usuario, pero ya en la próxima instrucción lo que voy a hacer es que de usuario voy a mostrar el carnet. Aquí estoy cualificándolo. Yo le digo aquí usuario punto carnet, ¿cierto? Y voy a decir también usuario punto nombre. Además, voy a decir que de préstamo, pues me permite mostrar que de préstamo, aquí miramos cuáles son los datos de préstamo, me permite mostrar las fechas de inicio de ese préstamo, o sea, la fecha en que se prestó. Entonces voy a decirle préstamo punto fecha, fecha inicio. Ahora yo tengo que colocar aquí en el prompt de dónde voy a obtener las tablas. Entonces va a ser de dónde voy a obtener las tablas, de los datos de usuario. Y tengo que hacer un inner join con préstamo. Pero a través de qué? A través de su clave primaria, la clave primaria de usuario, o sea, on, y aquí yo coloco de usuario, yo voy a obtener la clave primaria que es ID usuario, y este tiene que ser a la clave foránea que es préstamo. Es préstamo, punto, y aquí vamos a mirar cómo tenemos creada la tabla de préstamo. La clave foránea se llama código usuario. Entonces esa es la que vamos a colocar aquí, código usuario, porque así fue como creamos las tablas, ¿cierto? Así como la observamos acá. Miren que aquí préstamo, yo creé la clave foránea, que es código usuario de préstamo, con la clave primaria de usuario. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí en la consulta. En usuario es el ID usuario y en préstamo es el código usuario, o sea, la clave primaria de usuario con la clave foránea de préstamo. Vamos a ejecutarla. Y aquí ya me mostró por cada uno de los usuarios la fecha en que hizo esos préstamos, ¿cierto? Ya si nosotros queremos hacer otras consultas, como por ejemplo esta, obtener las fechas de los préstamos, bueno, ya si yo quiero obtener las fechas de los préstamos con el usuario 1, entonces, ¿qué pasa? Podemos realizar esta misma consulta, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en esta que estamos haciendo, estamos obteniendo, ¿cuál sería el enunciado? Recuerde que para cada una de las consultas debemos colocar un enunciado, obtener por cada usuario las fechas de préstamo. Pues yo lo quiero saber solamente para un usuario en particular, pues puedo utilizar esta misma consulta, colocar aquí el web, donde me indique que solamente va a ser para el usuario que tiene ID 1. Entonces, donde usuario.id usuario sea igual a 1. ¿Cierto? Esta misma, si la ejecutamos, entonces ya no nos va a mostrar todos los préstamos, sino solamente los que tienen el ID usuario 1. Para verificar, yo puedo colocar aquí en el select una que me muestre también el ID del usuario. Pues no es lógico que lo muestre porque eso es algo muy interno, porque es un valor que se
genera automáticamente. Pero para términos de ver si la consulta me está dando lo que debe ser, pues sí es importante hacerlo. Recuerde que siempre colocamos cada uno de los campos una coma, luego el siguiente campo una coma y así sucesivamente con todos los demás. Vamos a ejecutarlo. Bueno, aquí me está diciendo que me está sacando un error porque aquí me equivoqué en el nombre de la tabla. Cuando aquí aparece este letrerito es porque tengo algún error por ahí. Voy a volverlo a ejecutar. Y aquí ya me está mostrando solamente los que tienen ID de usuario igual a 1. Bueno, si yo quiero también hacer una consulta con operadores relacionales y lógicos, que es algo que pide también el enunciado, entonces me dicen, por ejemplo, obtener los préstamos con fecha de préstamo menor al 28 de febrero de 2023. Utilizar el WHERE y los operadores lógicos, ver el descargable de operadores relacionales y lógicos. Bueno, antes de mirar esta parte, es importante que ustedes, el inner join, pues verifiquen bien cómo es que funciona, ¿cierto? Para eso, yo les recomiendo que ustedes se fijen por aquí por internet, verifiquen cómo usar el inner join en SQL. Entonces, miren que el inner join muestra los datos que hay en una tabla y que también están en la otra, ¿cierto? Muestran la intercepción de los dos, que es lo que precisamente nosotros estamos haciendo acá. Son los datos que están en usuario y que también están en préstamo, ¿cierto? Entonces, supongamos en esta consulta que observamos acá, ¿qué estamos aquí obteniendo? Los datos que hay en usuario y que también hay en préstamo. Si nosotros hacemos aquí un select en cada una de las consultas, select asterisco from usuario, aquí vamos a mirar que tenemos varios usuarios, que tenemos el usuario 1, 2, 3, 4, 5 y si hacemos un select asterisco from préstamo, vamos a ejecutarlo. Entonces miren que aquí tenemos solamente los usuarios 1 y 2, ¿cierto? Miren que no tenemos los otros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos esta consulta completa, solamente nos va a mostrar los préstamos, pero solamente con los usuarios 1 y 2, que es los que están en préstamo. No me va a mostrar los otros usuarios, ¿cierto? Miren que también tenemos el usuario 3, 4, pero estos usuarios de 3 y 4 no tienen préstamos, ¿cierto? Entonces, cuando yo haga esta consulta, cuando hago el inner join, él me muestra es los que están en una tabla y también están en otro, ¿cierto? O sea, lo que es, pues como en consultas, nosotros llamamos lo que es la intercepción, ¿cierto? Recordemos que si aquí nosotros colocamos también el ID del usuario, nos va a mostrar los ID de los usuarios que existen. Entonces miren que aquí solamente me va a mostrar los del 1 y los del 2. Los del 3 y el 4 que están en usuario no me los mostraría, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace el inner join. Me muestra los que están en una tabla y también están en otra, ¿cierto? Eso es la parte de intersección. Entonces, para que lo tengan en cuenta en esta consulta cuando ustedes van a hacer consultas del inner join. Bueno, ya luego en el próximo video vamos a mirar otras consultas adicionales con el where, con el left join, como para que ustedes pues verifiquen con el like, con el between. Bueno, muchas gracias.